finalmente le voy a pedir a la doctora Gaby Hurtado y también, y en esta ocasión le pediría que algunas diapositivas sean más breve para que podamos terminar, si no aquí el señor presidente de la academia me va a poner una amonestación que no quiero tenerle el día de hoy. No. Adelante, doctora Gaby. Debe ser súper breve. Pues justamente como indicaba el doctor Cruz, los factores ambientales son súper importantes, gracias, así como los factores genéticos, pero la regulación de nuestra propia fisiología también es crucial y eso es algo con lo que hemos estado trabajando desde la parte de ciencia básica. Básicamente trabajamos con la parte de ritmos circadianos, porque nosotros sabemos que nuestra fisiología, a la hora a la que suben los niveles de glucosa, a la que tenemos nuestro mayor rendimiento físico, mental, pues está asociado principalmente a estas fluctuaciones circadianas. Y también sabemos que no obedecer estas señales es un factor de riesgo súper importante para el desarrollo de distintas patologías que incluyen las alteraciones metabólicas, se pueden tener alteraciones cognitivas, alteraciones en el sistema inmunológico. Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos de ritmos circadianos, es fundamental enfocarnos en el núcleo supraquiasmático, estas 20,000 neuronas de los millones que tenemos que coordinan todas estas fluctuaciones fisiológicas que van desde los ritmos de temperatura, nuestro ritmo de glucosa, sumamente importante para justamente lo que estamos hablando en relación al desarrollo de alteraciones metabólicas. Pero no solo es este reloj maestro que indica la hora, sino que además es responsivo, es decir, los cambios que están ocurriendo en el ambiente llevan señales, principalmente a través de nervios o a través de lo que está en circulación a este núcleo para que podamos o para que se pueda ajustar la fisiología. Muchos procesos ya se han descrito, principalmente en modelos animales, cómo es que se dan a través de mecanismos de comunicación muy fina en el hipotálamo. Entonces, también lo que sabemos es que en el caso de nuestros modelos animales, el hipotálamo es prácticamente igual en todos los mamíferos, de tal modo que podemos utilizar estos modelos muy bien para entender esta fisiología. Y entre todas las regiones hipotalámicas con las que se comunica este reloj maestro, encontramos de manera muy importante al núcleo arqueado. Este núcleo arqueado es fundamental para las señales metabólicas, de hecho es considerado el centro de integración metabólica. Es una región que está cercana a la eminencia media, donde sabemos que pueden circular, que pueden entrar más fácilmente moléculas circulantes, ¿cuáles? Leptina, insulina, grelina, la misma glucosa. Y todos estos factores, además de lípidos, por ejemplo, lo que hacen es activar de manera diferencial todo este complejo neuronal para regular circuitos tan finos como la ingesta de alimento, la saciedad, pero también la sensibilidad a la insulina, la sensibilidad a la leptina. Entonces, este núcleo recibe información directamente del núcleo supraquiasmático. De tal modo que en esta revisión, que está muy, muy bonita, lo que se describe es todo lo que ya se ha estudiado acerca de esta comunicación que es bidireccional, en donde el núcleo supraquiasmático, a través de sus aferentes hacia el núcleo arqueado, lo que regula es la ingesta de alimento, nuestro periodo de actividad y de descanso, la temperatura, muy importante también los niveles de corticosterona. En un modelo experimental en donde se puede cortar literalmente con un cuchillo muy fino la comunicación que hay entre el núcleo supraquiasmático y el núcleo arqueado, pero dejando al núcleo supraquiasmático comunicarse con otras regiones, lo que se ha observado es que ritmos como el de la corticosterona, que al igual que en los humanos, en ese caso cortisol, tiene un pico justo al inicio de la fase de actividad,
está completamente abatido cuando se pierde esta comunicación, lo cual no ocurre, por ejemplo, con la melatonina, porque son otras vías las que están regulando este proceso. Y una de las cosas que resulta impresionante es que el núcleo supraquiasmático puede responder en cuanto a cambios en su actividad neuronal, dependiendo del estado energético del individuo. En este caso es una representación de cada bolita que ven es una neurona que está activada, es una marca que se llama CEFOS. Entonces lo que pueden ver a ver, no sé si lo puedan ver, ok, aquí es como un supraquiasmático que está muy activo cuando recibe información, no sabemos de dónde todavía, de glucosa, baja su actividad. Y esto puede modificar muchas funciones fisiológicas del organismo, pero cuando el supraquiasmático no está en comunicación con el arqueado, y eso quizás es más fácil si lo notan en la gráfica, lo que vemos es que la actividad sigue alta, no se está enterando de lo que está pasando en la periferia. ¿Y esto qué repercusiones tiene? Pues bien, nosotros sabemos que incluso en pacientes con diabetes, estos ritmos de glucosa se encuentran presentes, solo que no están bien regulados. El control de glucosa se da en una ventana muy pequeña de variaciones. Entonces, lo que pueden ver aquí es este descontrol justamente en los niveles de glucosa que se presentan cuando se inicia la fase de actividad. Y al igual que en los humanos, la glucosa sube justamente en ratas al inicio del periodo de actividad. Es muy importante que nosotros sepamos que en los mamíferos el ritmo de glucosa está determinado por el núcleo supraquiasmático. Entonces, lo que pueden ver aquí arriba es en un animal ad libitum, y después, si se lesiona el supraquiasmático, se pierde este ritmo. Pero además, si se dan 6 comidas al día en estos animales, lo que ocurre es que este ritmo se sigue presentando. ¿Por qué? Porque la comida no modifica o no debería de modificar dramáticamente el ritmo de glucosa. En el caso de los humanos es distinto porque nuestra ingesta de alimento principalmente incluye algunos que tienen disposición rápida de glucosa. Entonces, eso puede alterar el ritmo fisiológico. Otra cosa que es súper fundamental y que también depende del núcleo supraquiasmático es nuestra tolerancia a la glucosa. Lo que pueden ver en este estudio es como en 3 comidas distintas, o sea, es la misma, el mismo contenido calórico, pero a distintas horas del día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Como la misma cantidad de alimento es capaz de incrementar dramáticamente los niveles de glucosa y pues también modifica los niveles de cortisol y puede alterar incluso la producción de insulina. De este modo, se sugiere que nosotros somos más tolerantes, y esto también ocurre en ratas, somos más tolerantes a la glucosa al inicio de nuestra fase de actividad que ya cuando nos vamos a descansar. Entonces, en este sentido, nosotros empezamos a trabajar con esta idea de si el arqueado estaba recibiendo esta información, principalmente de glucosa circulante, y si tenía algo que ver precisamente con la regulación de la glicemia. Lo primero que encontramos haciendo experimentos fue que antes de que inicie la fase de descanso, o sea, es un símil, ya se está preparando el organismo para irnos a dormir, el arqueado recibe más glucosa. Esta es la administración de glucosa fluorescente. Pueden ver cómo al inicio de la fase de actividad no entra tanto, mientras que cuando ya se va a dormir la rata, entra más. Esto a través de de la expresión de distintos transportadores de glucosa en este núcleo, pero lo interesante aquí es que si solo de un lado lesionamos este núcleo supraquiasmático, lo que encontramos es que este transporte de glucosa disminuye, solo de un lado. Esto nos da la idea de que el núcleo supraquiasmático está enviando señales a este núcleo para hacer que entre más glucosa.
lo cual nosotros describimos a través de fibras de vasopresina. El núcleo, bueno, uno de los neuropéptidos en el supraquiasmático, que es muy importante para la regulación de los ritmos. ¿Y qué implicaciones tiene que entre más glucosa o menos glucosa? Lo que observamos es que si ponemos por vía intracerebroventricular un antagonista de estos receptores de vasopresina, es decir, impedimos que al inicio de la fase de descanso la señal del supraquiasmático llegue al arqueado, lo que vamos a hacer es bajar la entrada de glucosa y eso repercute en una hiperglicemia sistémica. Con este trabajo lo que hicimos fue describir cómo es que el reloj biológico, el reloj maestro, a través de un fino mecanismo de comunicación con el centro integrador metabólico, impone el ritmo de glucosa. Y esto tiene repercusiones, fue la pregunta que nos hicimos después, porque hay muchas condiciones que pueden alterar los niveles de glucosa. Y con lo que yo comencé a trabajar fue justamente con un problema que me intriga mucho, que es el no dormir adecuadamente. Hay estudios que han mostrado también en una larga cohorte de personas, específicamente en Estados Unidos, que no dormir o dormir de manera inadecuada es un factor que incrementa hasta 2 veces el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Entonces, esto nos lleva justamente a otras condiciones que también son muy importantes de atender, como los trabajos nocturnos o el jet lag social, que es desvelarnos y no dormir suficiente. Entonces, más preocupante saber que una sola noche de desvelo, o sea, quitarnos esas primeras horas de sueño, que son en donde nuestro reloj biológico manda la señal para que la glucosa disminuya, es suficiente para inducir un estado de insensibilidad a la insulina e incrementar la intolerancia a la glucosa. Una sola noche es capaz de hacer esto. Se ha demostrado tanto en humanos como en modelos animales. De tal modo que pues yo estaba interesada, junto con el doctor Bausch, en saber si estos mecanismos que ya habíamos descrito podrían explicar estos cambios. Y lo que observamos, haciendo un modelo bastante sencillo, que fue desvelar a la rata 2 horas, encontramos que eso era suficiente para disminuir la actividad de estas neuronas de vasopresina y que eso coincidía con que ese grupo tenía hiperglicemia. No lo presento aquí, pero también tienen intolerancia a la glucosa, insensibilidad a la insulina, incremento en los niveles de cortisol, incremento en temperatura, todo lo que se ha descrito como también un factor determinante de prediabetes, por ejemplo. Pues había que ver si efectivamente en estas ratas que desveladas se disminuía esa señal de entrada de glucosa al arqueado, lo cual sucedió, como lo pueden ver aquí, y esta es una correlación que muestra la cantidad de ese transportador de glucosa y los niveles de glucosa sistémica. De tal modo que en estos animales que tienen hiperglicemia, si administramos esta señal del supraquiasmático vasopresina en líquido cefalorraquídeo, lo que observamos es que eso es suficiente para disminuir la glicemia. Entonces estamos trabajando en este mecanismo por el cual el supraquiasmático es capaz de regular la glicemia en periodos muy cortos y que además está dándonos esta idea de que bajo condiciones de susceptibilidad se pueden presentar estas alteraciones metabólicas o ser como el principio de estas alteraciones metabólicas. Pueden imaginarse lo que pasaría en comer a una hora que no se debe de comer, por ejemplo. Y la repercusión que creo que es más importante, o la evidencia que también apoya mucho esto, son estudios post-mortem en donde se ha visto que pacientes con diabetes tipo 2 tienen una menor cantidad de neuronas de vasopresina en el núcleo supraquiasmático y además menor reactividad de este péptido,
lo cual nos podría explicar también por qué cuando es de día este fenómeno del amanecer, aún así tienen un incremento desregulado de glucosa a la alta, y por qué cuando se van a dormir, que es el momento en que debe bajar la glucosa, se tiene incluso esta predisposición de padecer hipoglucemia y problemas más graves. Pues esto es justamente lo que les quería platicar, que es un trabajo que se realizó en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, pues todos los que nos dan dinero para hacer trabajo, y bueno, este es justamente el doctor Bausch. Muchas gracias. Doctora Gaby, muchas gracias.